secundaria tiene otra historia completamente distinta, ¿verdad? La secundaria nace para atender a una élite urbana, ¿no? Una élite urbana que iba a seguir estudios universitarios. Y entonces la secundaria nace para formar a esta élite urbana para lo que requerían para proseguir esos estudios universitarios. Nace con una visión muy positivista y muy enciclopédica, porque justamente de lo que se trataba era de proporcionar a los alumnos esta cultura general, vasta, diversa, que les permitiera entonces seguir estudios universitarios. Esa es la razón por la que es enciclopédica. La reforma de la educación secundaria, la del 2005, la que ustedes conocen bien, es una reforma que trata de disminuir la carga de contenidos de la educación secundaria que esta visión enciclopédica venía de alguna manera arrastrando en el currículo. De todos modos, todavía la carga de contenidos, como ustedes podrán constatar, es bastante fuerte. Todavía hay resabios de esta orientación inicial de la secundaria con carácter enciclopédico. También, como ustedes bien saben, de la secundaria se define su obligatoriedad en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ¿no? Y bueno, la educación secundaria, a pesar de que desde 1993, cuando se consigna la Ley General de Educación reformada, la nueva Ley General de Educación de ese año, a pesar de que se hace obligatoria para el Estado y para la población, este nivel educativo todavía no es universal. Si la primaria no es universal para los niños mayores de 12 años, pues obviamente tampoco la secundaria es universal. Alrededor del 80% de los jóvenes entre los 12 y los 15 años está inscrito en secundaria. Tenemos un 20% que no está, o porque no terminó la primaria, o porque salió de la primaria y no se inscribió en secundaria, o porque desertó de la secundaria. Pero es este grupo de edad al que supuestamente atiende la secundaria el que está dejando fuera a una de cada 5 niños en ese edad, a nivel de educación secundaria. Y lo último que se reforma, pues lo último que se instala en nuestro sistema educativo es el preescolar, como algo que asume el Estado, porque el preescolar como algo que estaba en manos de particulares, eso tiene una historia muy larga, pero como algo que asume el Estado, pues es lo más reciente en la historia de la educación básica en el país. En 1993, la ley decreta que un grado de educación preescolar es obligatorio para el Estado, pero no para la población. Esta fue una discusión interesante que a mí me tocó presenciar. Estaba de secretario de Educación Ernesto Zedillo, y entonces Ernesto Zedillo estaba muy preocupado porque decía: no, es que no podemos decretar obligatorio un año de preescolar porque nosotros como Estado todavía no tenemos la posibilidad de garantizársela a toda la población. Y yo lo que no quiero, él decía, yo lo que no quiero es que los alumnos lleguen a la primaria y que sean rechazados porque no tienen el preescolar cuando nosotros como gobierno todavía no tenemos la posibilidad de garantizarlo. Y entonces me acuerdo que en ese momento yo le dije: ¿por qué no pone usted mejor este asunto de que sea obligatorio para el Estado pero no para la población? Entonces el Estado se obliga a garantizar un lugar a cualquiera que lo pida, pero nadie, ninguna escuela primaria puede rechazar a un alumno sin preescolar cuando llega a la primaria. Y así fue como quedó la ley: un año de preescolar obligatorio para el Estado, no para la población. Bueno, como ustedes saben, eso cambió en el año 2001, ¿no? Cuando se modifica la ley de una manera muy sorpresiva, ¿no? Para hacer que 3 años de educación preescolar fueran obligatorios para el Estado y para la población. Una medida muy temeraria. Fíjense ustedes que no hay ningún país, creo que el único país que hace lo mismo que nosotros y también de la misma manera temeraria es El Salvador. Todos los demás países del mundo no tienen este asunto de la obligatoriedad de 3 años de preescolar y mucho menos una obligatoriedad, una modalidad escolarizada de preescolar. Noruega, que es el país que tiene mayor cobertura en preescolar, tiene una cobertura que es más o menos del 50% escolarizada para niños de 5 años, y el resto, el otro 50%, es una cobertura de naturaleza más bien familiar. O sea, lo que hace Noruega es que permite que las madres o los padres, como ellos decidan, o incluso turnándose, se encarguen de los niños en su etapa de primera infancia. Y entonces, bueno, hay una manera no formal o informal de atender esa primera infancia, y bueno, hay cursos para padres y apoyos para los padres cuando tienen a sus personas, pero no es escolarizado. Y en el caso de México, en el año 2001, México no estaba en capacidad de garantizar el acceso a la educación preescolar de niños ni siquiera de 5 años.
aunque ya estábamos muy cerca, pero de 4 años definitivamente no, y de 3 años todavía estamos lejísimos. La matrícula de niños de 3 años anda alrededor del 30% en el país en este momento. Entonces, por eso digo que fue una medida temeraria, fue una decisión de los legisladores, no fue una solicitud o una iniciativa de ley que mandara a la Secretaría de Educación Pública. De repente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se encuentran con la sorpresa de que tienen que financiar 3 años de preescolar obligatorio por etapas, ¿no? Pero ya para el año 2008 tendríamos que haber universalizado 3 años de preescolar, cosa que no hemos logrado en mi país. Pero bueno, esa es un poco la historia de cómo ha venido desarrollándose cada uno de los niveles de educación básica. Y bueno, justamente por esas historias tan distintas, pues es muy difícil articular la educación básica. La cultura magisterial es distinta, ustedes eso lo saben muy bien, ¿verdad? No es lo mismo el magisterio de secundaria que el magisterio de primaria y tampoco que el magisterio de preescolar. Son culturas distintas, tienen formaciones diferentes. El preescolar, como fue el último en constituirse, pues las normales para educadoras también fueron las más recientes y fueron las normales para educadoras las que incorporaron las corrientes pedagógicas más nuevas en su currículum desde muy al principio. Entonces hay un énfasis en lo pedagógico en el preescolar que es diferente al resto de los currículums de las normales, por ejemplo. La misma profesión difiere mucho, ¿no? En el caso de la secundaria, pues ustedes yo no sé cómo estarán constituidos, pero hay cada vez más profesionales universitarios dando clases en secundaria. No sé cómo es el caso de Morelos. En el caso del Distrito Federal, el 80% de los profesores de secundaria no vienen de la normal superior, vienen de las universidades, son profesionales en sus áreas, ¿verdad? Pero no están formados como docentes, y ese es un problema serio, porque tratar con adolescentes sin tener una formación pedagógica mínima es una cosa, ustedes lo habrán constatado, sumamente complicada. Entonces ahí tenemos una dificultad muy importante. Pero también difiere en estas 3 culturas magisteriales distintas, que de hecho no son 3, son más, porque por ejemplo la subcultura magisterial de la educación indígena es otra subcultura completamente diferente, ¿no? Pues hace que la manera de concebir la enseñanza y la manera de entender el aprendizaje también difieran, ¿no? Y la manera de entender cómo se trabaja colegiadamente, cuál es la relación que se debe establecer con los colegas docentes, todo eso es distinto en cada uno de estos niveles educativos. Y bueno, el currículum de cada nivel educativo también se explica por la dinámica de su propia historia. No ha sido una misma concepción de currículum, ni las reformas al currículum han tenido la misma orientación, ¿no? Sino que esto ha obedecido un poco a la dinámica de la propia historia de cada nivel. Y esto obedece también a tradiciones y a principios pues, muy distintos, ¿no? Y por todas estas razones, los tránsitos entre niveles son tránsitos muy complicados. Nosotros acabamos de terminar un estudio de la transición entre preescolar y primaria y bueno, nosotros sabíamos que ahí había dificultades. O sea, el preescolar es muy diferente a la primaria, pero lo que eso le significa a un niño que sale de un preescolar en donde ha estado acostumbrado a no pedir permiso para ir al baño, a preguntar, a indagar, a tomar decisiones acerca de lo que quiere hacer y a irse a un rincón y sacar el material y ponerse a trabajar, a conversar mientras está trabajando, a tener libertad de movimiento, ¿no? Cuando llega a la primaria y en la primaria se le dice aquí te sientas y te callas, aquí ya no vienes a jugar, aquí vienes a trabajar, aquí vienes a aprender. El brinco, el salto para los niños, pues es un salto verdaderamente difícil y en muchos casos resulta un salto terriblemente doloroso. Entrevistando a los niños chiquitos de primer grado de primaria, los seguimos de preescolar a primaria, les preguntábamos, la pregunta que les hacíamos era ¿qué te traerías tú de tu preescolar a la primaria? Y los niños contestaban, todo. Traía todo a mi maestra, a mis juegos, absolutamente todo, porque la primaria no les gusta, bueno, no porque la primaria esté mal, sino porque es un cambio demasiado brusco. Y no se diga de primaria a secundaria. El cambio es terrible, ¿verdad? El cambio es muy, muy fuerte porque le depende de un maestro que nos conoce muy bien, que les ha seguido cuando menos durante un ciclo escolar completo durante 4 horas o 4 horas y media al día, que en fin, tiene conocimiento de sus padres, tiene conocimiento de sus dificultades familiares, a una secundaria grande como la de ustedes, ¿no? Entonces es sumamente difícil que un maestro se aprenda el nombre de 650 alumnos a la semana que tiene, no sé cuántos tengan ustedes, pero en el caso del DF, para poder acumular las horas necesarias para un ciclo completo, pues hay que darle clase a 650 alumnos en una semana.
imposible conocer el nombre de los niños. Entonces los niños se tienen que